Bienvenidas y bienvenidos. Hablemos un poco del relato del viernes pasado, el de los fallos en la realidad. Muchos de ustedes nos compartieron sus teorías. Hubo quien habló de viajes en el tiempo o realidades paralelas. En unas semanas tendremos la oportunidad de discutirlo nuevamente. Si no lo has escuchado, te dejo un enlace en los comentarios. La historia que te contaré hoy la comparte un suscriptor que ruega se le mantenga en el anonimato. Al leerla y adaptarla como relato, nos dimos cuenta que es algo que le podría pasar a cualquiera de nosotros. Por eso mismo te pido que compartas mientras escuchas tus opiniones. Dicho esto, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. El año pasado fue para mí el peor año del que tengo memoria. No solo perdí mi empleo, me vi obligado a enfrentar una de las situaciones más difíciles de mi vida, cuestionar mi salud mental. Podría, como muchos de mis compañeros, echarle la culpa a la pandemia. Sí, efectivamente, en la empresa donde solía laborar, los directivos bajaron bastantes instrucciones que sacrificaban a la plantilla para salvar la producción. Para empezar, recortaron a más de la mitad del personal, pero eso no fue, al menos para mí, el origen del mal. Al momento tuve la suerte de no haber sido considerado para recibir mi último pago y el finiquito. Aunque viéndolo en perspectiva, hubiera preferido ser de los primeros en abandonar ese edificio definitivamente. En los primeros meses hubo caos en la empresa, algunos teníamos que seguir presentándonos, mientras que otros lograron acordar con sus respectivos jefes la reestructuración y se llevaron sus equipos de cómputo a casa para trabajar a distancia. Lo único que pude negociar fue que de los 2 días a la semana que me habían asignado para presentarme en la oficina, pudiera acudir de madrugada. Esto mismo con la intención de transitar por la ciudad cuando menos personas hay en la calle y también para tener el menor contacto con mis compañeros. No tenía de otra, mi trabajo no era administrativo, no podía hacerlo remotamente. Qué solitario es aquel edificio cuando cae la noche. En la entrada, los guardias habían apartado sus escritorios. Antes estaban juntos, pero se vieron obligados a separarse más o menos 20 metros. Luego de la recepción, el elevador, salvo que por la contingencia lo cerraron, obligando a todos a utilizar las escaleras. Para un hombre de 36 años como yo, no hay tanto problema aventarse 6 pisos de incómodos escalones. Me había convencido de que me podía servir como el ejercicio que tanto necesitaba. Una de aquellas ocasiones sentí que no estaba solo. Generalmente lo estaba, pero no en esa ocasión. Recuerdo que esa noche tuve que bajar al almacén y subir de vuelta a las oficinas en más de una ocasión. La primera vez porque había olvidado la tabla en donde estaba haciendo las anotaciones del reporte. La segunda ocasión porque fui al baño y al volver encontré cerrado el almacén y mis llaves dentro. Para entrar se necesita el acceso biométrico, es decir, se coloca la huella digital en un escáner, además de una llave que se introduce en la cerradura. Para propósitos de seguridad es una muy buena idea, pero dejar las llaves adentro es todo un relajo. Afortunadamente tengo una segunda copia en un archivero, por lo que la segunda vez que subí a las oficinas me fui directamente a buscar las otras llaves. En cada momento miraba repentinamente por encima del hombro. Podía jurar que había alguien siguiendo mis pasos, alguien que no estaba tan interesado en evitar que supiera de su presencia, pero que sí se estaba cuidando de que no lo viera.
Sus pasos también retumbaban en el angosto corredor por el que subían las escaleras y se detenían cuando se detenían los míos. Cuando miraba atrás, alcanzaba a ver que alguien se escondía de mí, que bajaba unos cuantos escalones con tal de que no cruzáramos miradas. En más de una ocasión le grité al vacío, pregunté si había alguien ahí. Me incomodó darme cuenta que sí lo había, pero que ese alguien no estaba dispuesto a darme la cara. En el piso de escritorios había secciones totalmente ocultas en la oscuridad. De hecho, solo uno de los 3 corredores que iban de extremo a extremo estaba iluminado. Cuando saqué las llaves del cajón, escuché a unos pasos de mí, detrás o dentro de un montón de cajas que deberían estar vacías, una risita nerviosa que se convirtió en una tos disimulada y que terminó con alguien aclarándose la garganta. Definitivamente, había alguien vigilando mis pasos. Pensé que sería alguien de mantenimiento. Imaginé que también ellos habían sido llamados a cubrir estos solitarios turnos. Eran más o menos las 3 de la mañana cuando todo eso estaba ocurriendo, cuando recorrí de vuelta el corredor iluminado, cuando vi que una silueta humana caminaba a la par de mí, solo que al otro extremo, en donde no se podía ver ni un carajo. Bajé las escaleras corriendo, quise ahogar con mis pensamientos el retumbar de los pasos provocados por cada salto en cada escalón. Por un instante me pasó por la mente que ese podría ser el lugar y el momento indicado para que alguien cometiera un ilícito. Después de todo, en esas escaleras de emergencia no había videovigilancia. Llegué al sótano, que es donde está el almacén. Caminé todavía unos 50 metros rodeando los baños y la salida al estacionamiento. Antes de encontrarme con la puerta que se me había cerrado previamente, escuché el elevador sonando a lo lejos. Definitivamente había alguien siguiéndome. Apresuradamente coloqué el dedo sobre el lector digital, pero la luz verde que da libre acceso no se encendió. En lugar de esto, un mensaje de error se mostró en la pequeña pantalla azul. El miedo repentino que me había abordado desde que venía bajando las escaleras me impidió ver que dicha puerta se encontraba abierta y que la pequeña computadora con un lector digital solamente me lo estaba dando a entender a su manera. En el piso, un pedazo de madera impedía que se cerrara la puerta. Cuando lo noté, me convencí al 100% de que había alguien siguiendo mis pasos. Los latidos de mi corazón me reventaban los oídos. No sé por qué, pero sentía inevitable un enfrentamiento. Te voy a ser sincero, no me veo a mí mismo ganando un combate cuerpo a cuerpo. Tengo una complexión baja y, por decirlo de alguna manera, débil. Me encerré en el almacén y caminé lo más lejos que pude de la puerta. Me resguardé en un punto donde aún podía ver el gran cristal que se había cerrado tras de mí. Ahí apareció un rostro. Por primera vez pude ver a la persona que me venía siguiendo. Pensé que se trataba de una alucinación, pues aquel sujeto era idéntico a mí. Solo estuvo unos segundos mirando hacia el interior y se fue. No supe cuáles eran sus intenciones, a pesar de que casi inmediatamente me di cuenta que las llaves que yo había olvidado dentro del almacén ya no estaban sobre la mesa donde las dejé. Si no las había tomado él, ¿quién? Terminé mis pendientes, pero no pude dejar de darle vueltas al asunto.
tanto así que me decidí a salir del edificio cuando me aseguré de que empezaban a llegar los compañeros del turno matutino. El lunes siguiente, antes del mediodía, recibí una llamada de la gerencia. Necesitaban que me integrara a una reunión urgente por videollamada. Les expliqué que en casa no cuento con equipo de cómputo y aunque me ofrecí hacerlo con el teléfono, me pidieron que fuera de inmediato a las oficinas. Me pagaron un Uber y me dieron instrucciones de presentarme en cierta sala de reuniones del 6º piso. Al llegar, el recibimiento fue distinto. Un guardia me acompañó en el elevador hasta la Sala América, que fue donde encontré una computadora con una sesión iniciada. Afuera se quedó un ingeniero y el guardia esperando todo el tiempo mientras duraba la reunión. En la pantalla estaba la jefa de recursos humanos y mi jefe. A un lado de la computadora estaba mi renuncia. Llenados todos los campos con mi nombre y demás información, lo único en blanco era la firma. Inmediatamente me cuestionaron sobre lo que había ocurrido un día antes, el domingo. Cuando empecé a hablar, lo hice sin reparar en que, el domingo, yo no había estado en el edificio. Sin embargo, pensé que hablaban del incidente con el hombre que me siguió hasta el almacén. Creo que ni siquiera estaban poniendo atención a las palabras que salían de mi boca. Me interrumpieron en un momento para decirme que tenían todo grabado. El ingeniero, a través de la pared de cristal, señaló hacia lo alto de la sala, apuntó hacia donde había una cámara. Me sentí aliviado por un momento al darme cuenta que mi teoría podría estar soportada y justificada por las cintas de video. Solicité que las reprodujeran en el preciso momento en que ellos mismos las echaron a andar en pantalla. Lo que vieron mis ojos me dejó atónito, anonadado. Era yo mismo destruyendo el almacén, aventando las cajas, sacando los cajones, derribando estantes, rompiendo por la mitad las hojas y los documentos que se me ponían enfrente. Sabía que no era yo quien realizaba los destrozos, sino alguien muy parecido a mí. Esa persona miró desafiante varias veces en dirección a la cámara. No cabía duda, era idéntico. Me pidieron que lo viera completo y me callaron varias veces cuando quise justificarme. No podía argumentar nada, ni siquiera podía decir que había sido un montaje, pues a ese hombre yo lo había visto un día antes. Solo estaba esperando el momento indicado para decirles que no era yo, que se trataba de alguien parecido y de que además tenía una coartada. Tenía cómo comprobar que había estado en mi casa en ese momento. Abrí la boca para mencionarlo, pero entonces entró el ingeniero, quien estaba preparado para mostrarme los registros de acceso. Ahí estaba mi huella digital, listada en más de una ocasión ese domingo, la primera a las 2 de la mañana y la última a las 4. El guardia no dejaba de asentir. Él también me había visto entrar al edificio ese día. Sentí que todo me daba vueltas en la cabeza. Nadie me dejaba decirles lo que en un momento a mí también me pareció la excusa más tonta de mi vida, que quien había sido no era ni más ni menos que un doppelganger. Ni siquiera pude objetar lo de las llaves, porque hasta con eso aquel hombre se había asegurado de obtener una copia la madrugada en que las dejé olvidadas en el almacén. Llegué a pensar que todo había sido un montaje, que todos estaban de acuerdo para justificar mi despido. Sin embargo, no podía engañarme a mí mismo. A través del cristal de la puerta, cuando me encerré en el almacén un día antes, vi mi propio rostro.
No tuve otra opción más que firmar la renuncia, ya que las amenazas con presentar cargos a la policía no faltaron. Antes de que se terminara la reunión virtual, me indicaron que mis cosas las mandarían ellos en cajas a mi casa y que no me molestara en intentar recogerlas. Salí de la sala de reunión escoltado por el guardia. El ingeniero se quedó a desconectar el equipo y demás. Me fui caminando a casa. Al salir del edificio ni siquiera me di cuenta que no llevaba ni un peso encima para pagar el transporte. La larga caminata no me sirvió más que para revivir una y otra vez lo que había visto en la pantalla de la computadora, y también para sentirme desesperado, porque así como está la situación, había que buscar trabajo de inmediato. Entré por la puerta llorando, sin saber cómo explicarle a mi esposa lo que había pasado, deseando con todas mis fuerzas poder decirle: ¿sabes qué? Me corrieron, pero encontré algo mejor. Por la noche le marqué a mi madre, que fue a quien me dio más confianza contarle hasta el más mínimo detalle. Estuve charlando varias horas con ella. En todo ese tiempo tuvimos oportunidad de platicar algo que jamás había salido al tema. Me preguntó si no recordaba que eso del doppelganger, o mi doble humano como le llamó ella, era una situación que yo había vivido desde niño. En un momento, todo volvió a mi memoria. Efectivamente, no era la primera vez que sucedía algo similar. Antes de esa ocasión, yo ya había pensado que tenía un doble, otro niño, otro joven, otro muchacho muy parecido o idéntico a mí. Hasta ese momento nunca conecté las ideas o los recuerdos. Nunca me pasó por la mente que una misma persona me hubiera estado siguiendo durante varias etapas de mi vida. Después de colgar la llamada con mi madre, me di cuenta que situaciones como esa habían estado presentes todo el tiempo. En la secundaria, una profesora me reprobó en su materia, además de que mandó a llamar a mis padres porque me había visto fumando fuera de la escuela. Entonces solo me pareció una injusticia, ya que hasta el día de hoy nunca me he puesto un cigarrillo entre los labios. Nunca me pasó por la mente que la maestra pudiera haberme confundido con alguien más. Tenía por cierto que yo no le caía nada bien, por lo que la odié hasta el final del curso. Así, poco a poco empecé a conectar cada experiencia, algunas inexplicables, otras extrañas o incomprensibles. En esta ciudad, probablemente en esta misma colonia, vive una persona idéntica a mí. Alguien que vive su vida a través de mí, que sigue mis pasos, que se presenta en los mismos lugares que yo frecuento, que ha tenido contacto con mis personas cercanas. Lo último que viví fue que una compañera de trabajo me mandó un mensaje para decirme que le había dado gusto saludarme aunque fuera de lejos. Terminó diciendo que ojalá pronto, cuando termine la pandemia, nos podamos tomar un café. También me preguntó si estoy bien, ya que aquella vez me vio ojeroso y más delgado que de costumbre. Sé muy bien que ella no me vio a mí, lo vio a él. ¿Por qué decimos que algo así podría pasarte a ti? ¿Alguna vez te han dicho que te pareces mucho a otra persona? ¿Te han confundido con alguien más? O peor aún, te han acusado de hacer algo que definitivamente no pudiste haber hecho. ¿Cuál crees que sea el motivo o la explicación? Y por último te pregunto, ¿crees en los doppelgangers? Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Si has considerado apoyar a la producción, te dejo el enlace de PayPal para dejar una propina. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.